El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Empezamos la temporada 2022-2023, siempre con muchas ganas, con mucha ilusión. Y bueno, hoy vamos a hablar, como vieron en el cartel que anunciaba el enfoque, vamos a hablar de la Sociedad Filarmónica, de una institución, bueno, pues legendaria. Y también vamos a hablar un poco pues con su presidente, que también, bueno, pues tiene muchas actividades que iremos desglosando a lo largo de este programa. Es nada más y nada menos que Pedro Schlueter. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bien, muy bien. Digo, de todas las actividades que tú has desarrollado y vas a desarrollar, porque si algo tienes es que no te estás quietito, ¿no? Bueno, yo creo que eso va con uno, ¿no? Uh-huh. El día que me pare, pues me paro. Ya te paras. Pero mientras no esté parado, estoy ahí. En el buen sentido de la palabra. Estoy haciendo cosas. Estoy haciendo cosas porque creo que es fundamental. Pese a que, lógicamente, con la edad cada vez se te hacen un poquitito más cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? Siempre hay un hueco, siempre hay ilusión y siempre hay ganas de poder hacer cosas, y ves que incluso, pues, te lanzas a hacer aquellas que en un momento determinado incluso las dejaste un poco a un lado y ahora las retomas con unas ganas, no voy a decir nuevas, pero sí con unas ganas más ricas a la hora de poder llevarlas a cabo. Uh-huh. Hablamos de la Sociedad Filarmónica, ¿cómo se encuentra a este 2022-2023? Pues mira, afortunadamente tengo que decirlo, que así como en otras ocasiones hemos hablado de la situación bastante, por no decir trágica, en la que se encontraba, ahora en estos momentos la verdad es que la situación de la Sociedad Filarmónica, siempre con las limitaciones propias y típicas de ambiente económico, porque eso es una cosa que siempre es parte de la historia de la Sociedad Filarmónica. Estamos atravesando una etapa, yo diría que francamente buenísima desde el punto de vista artístico, y me explico. Ha entrado nueva gente más joven, lógicamente, porque no cabe la menor duda de que la Sociedad Filarmónica, todos los que pasamos, somos conscientes, o deberíamos ser conscientes, de que somos personas de paso, y entonces lo ideal es empezar a poder delegar en otras personas. Y de hecho, afortunadamente, como digo, han entrado un nuevo equipo. Ese nuevo equipo está formado fundamentalmente por
2 personas, una es Juan Enríquez, que es su secretario, y después también pues ya hay otros cargos que de alguna forma complementan esa labor, ya sea la cuestión del tesorero, ya sea la cuestión de otros cargos y otras actividades, e incluso, si me apuras, hasta la creación, como se acaba de hacer recientemente, del cronista oficial de la Sociedad Filarmónica. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenemos 177 años de historia, y eso no es una cosa fácil de asumir, e incluso es prácticamente imposible que nosotros, como directivos de la Sociedad Filarmónica, estemos al tanto de todos y cada uno de los detalles que ha ido llevando a cabo la Sociedad Filarmónica a lo largo de su vida. Fundación del conservatorio, fundación de orquesta, fundación de academia de declamación para señoritas, academia de estudios gratis para señoritas, la primera. En definitiva, y todo eso a su vez aunado con lo que fue el gran momento, que lo hemos hablado en más de una ocasión aquí, de mediados del siglo XIX, en que al fundarse el gabinete literario, justamente al año siguiente, dentro de su sede, se funda también la Sociedad Filarmónica, y entonces todo eso contribuye a que a lo largo de esa segunda mitad del XIX, la ciudad, que en el momento inicial del que hablaba contaba aproximadamente unos 13.500 habitantes, capital, de los cuales la mayor parte de ellos eran analfabetos, todo hay que decirlo. Para eso es conveniente leer el célebre libro de los recuerdos de un noventón de don Domingo J. Navarro. Pues termina por fundarse otra gran institución de esta isla, que es el Museo Canario, y despega lo que es la gran fuerza motriz del desarrollo de esta isla, que es la fundación del puerto. En el momento en que se funda el puerto, es todo un periodo que va la segunda mitad del siglo XIX, vemos cómo va avanzando esta ciudad, y en esa ciudad, al avanzar, pues avanza no solamente la parte histórica, la parte sociológica, la parte económica, sino también incluso, pues naturalmente, la parte cultural. Y la Sociedad Filarmónica, volviendo al comienzo, ha sido el motor único, y realmente el único motor, que ha aglutinado todas las actividades culturales que existieron desde ese instante, hasta el punto de sumarse a una actividad de organizar un concierto porque ha habido un desastre de unas lluvias tremendas en no sé qué pueblo y hay que recaudar fondos. Allí estaba también la Sociedad Filarmónica. Es decir, que la Sociedad Filarmónica no es, como mucha gente cree, una entidad cultural más. No, es una entidad cultural que ha rendido un importantísimo papel a esta sociedad a lo largo del tiempo en el que lleva actuando, que son 177 años. Ha tenido, como digo, momentos muy buenos, momentos regulares, momentos malos. Ha habido momentos en que por circunstancias, pues casi ha estado en un tris, no voy a decir de desaparecer, pero sí con unos abundantes problemas económicos, como de hecho lo tuvimos hace relativamente muy poco, pero que afortunadamente con la incorporación de nueva gente, con la incorporación de una serie de, digamos que de esa sangre joven que muchas veces se necesita para todo, pues está en estos instantes teniendo una sociedad filarmónica con una programación ideal y que en más de una ocasión ya se ha catalogado como la gran programación de música de cámara, que para más estos datos, mayor datos, se desarrolla única y exclusivamente, habida cuenta del gran respaldo que nos da, en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. O sea, que ha quedado expuesto. Tú hablabas de esa renovación de junta directiva. El tema de los socios, también el que entre gente joven se está trabajando bastante, ¿no?
Es una especie de caballo de batalla para el que no se ha encontrado una solución, pero no a nivel de aquí, a nivel de local, sino a nivel, yo diría que internacional. Es decir, todas las revistas, todos los sitios, todo el mundo se queja casi siempre del mismo mal. Se le echan falta la no asistencia de determinado público joven, de edad madura, de edad media, a los conciertos. Bueno, hay tanta demanda, hay tanta actividad, hay tantos grupos, hay tanto tipo de música concretamente, que es el aspecto que estamos considerando, que lógicamente se hace difícil de que tú, un día sí y el otro también, saques a la gente de su casa para llevarlo a ver un concierto. Evidentemente, el público de la Sociedad Filarmónica es un público de una edad media alta, por llamarlo, por situarlo en una zona. ¿Que se incorpora gente nueva a eso? Pues mira, sí, se incorpora porque lógicamente en estos instantes, al estar metidos dentro de lo que es el organigrama a efectos de actuación, porque no se den la sala de la universidad en el Paraninfo, pues tenemos posibilidades de que venga gente universitaria. También luchamos para que venga gente también de los conservatorios, aunque no toda la que uno desea, pero siempre viene gente. En definitiva, tienes que hacer escuela. Y eso es una cosa que no es de un año ni del otro, sino es a lo largo de toda la vida. Y a lo largo de toda la vida ya sabemos que hay periodos buenos para poder hacer todos esos proyectos y periodos malos en donde no se consigue. Uh-huh. Ese es el momento de la sociedad. Una de las cosas, yo creo que tú y yo lo hemos hablado, el por qué no en los colegios como antiguamente había esas sesiones de música clásica, que me acuerdo de Marc Algols que las daban en los institutos. Yo fui... Y eso te iniciaba en la música, te empezabas a conocer las sinfonías, empezabas a conocer los instrumentos y te enganchabas. Con 12 años, 13 años, o sea, eso se ha olvidado. Pero podría ser un punto de inflexión a los niños, ¿no? A iniciarlos en la música. Además, recuerdo aquel programa de Leonard Bernstein para los niños en los años 70, ¿no? O sea, hubieron muchos que son los hoy seguidores de esa música. Esos niños de antes que hoy ya estamos entraditos en años, pero a lo mejor ese sería un sistema, el poder llegar a los colegios. ¿Te acuerdas que hace un instante hablaba de momentos buenos y momentos malos para poder hacer cosas? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que uno de los momentos en los que estamos ahora no es precisamente de los buenos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a mi juicio, yo no sé, porque no estoy muy al tanto ya a estas alturas de la vida de cuáles son los contenidos de los programas educativos a nivel de colegios y a nivel de eso, pero que por lo que siempre oigo decir y por lo que oigo comentar, algunas que otras, sobre todo tengo nietos en edad de colegios y esto, yo creo que hay una carencia aparentemente bastante fuerte de lo que es el contacto del niño, del joven, con la música. No con la música actual, que acuérdense que ahí se estudian instrumentos, se estudia la flauta, se estudian una serie de cosas en los colegios, eso sí, incluso se dan clases de piano en algunos sitios y eso. Yo tengo una nieta que toca el piano precisamente por las clases que se dan en el colegio, ¿no? Pero yo noto falta eso. Tampoco quiero que pasemos a un extremo que sí lo padecí yo en mi etapa de clase y que creo que en alguna ocasión a lo mejor lo he contado ya, porque como ya uno es mayor y repite las cosas. Puede contarlas por 2 veces. Estando yo en el colegio, me parece que tendríamos como 13 años, una cosa así, 14. Se puso en práctica 1 hora semanal de escuchar música clásica. Hombre, aquello parecía una cosa muy bonita. A mí particularmente siempre la música clásica me ha atraído muchísimo. Y lo que sí te puedo comentar es que el problema surgió de la forma como
en que se daban esas clases. Por ejemplo, se nos convocaba en un gran salón, y siempre me acuerdo del único ejemplo porque yo creo que fue la única clase a la que asistimos. Después ya aquello me parece que se vino a pique o no se hizo más. Y el profesor tuvo a bien elegir la pieza Noche en los Jardines de España. Bueno, muy bien. Entonces la forma de atraernos fue la siguiente: van ustedes a escuchar el ruido de las fuentes, el agua discurriendo por esas fuentes en los jardines, van ustedes a escuchar eso, no sé cuánto. Total que, como siempre, hay un guasón que de alguna manera da y dicta lo que realmente pensamos todos. Cuando terminó la pieza y nos preguntaron, ¿qué les parece? El guasón dijo, por este lado de aquí no he podido escuchar el agua, debe ser que las tuberías estaban tupidas. Pues eso. Claro, está claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Pedro Schlueter, estamos hablando de la Sociedad Filarmónica, estamos hablando de la música, sobre todo esta música clásica que al paso de los años pues sigue teniendo su vigencia, pero bueno, que efectivamente con estas nuevas oleadas de juventud, este consumo desmesurado de las redes, este consumo de que alguien se pone a cantar en internet y se hace un influencer y se hace una historia, y a lo mejor canta poco, pero bueno, consigue muchos likes y consigue mucha gente, y después ya le pagan por su vídeo ser viral y tiene 50.000 visitas. Pues todo eso al final, bueno, pues lógicamente le pasa factura a esta música clásica, porque bueno, va envejeciendo la audiencia y hay que renovarla, y si no se renueva, pues bueno, pues se corren muchos riesgos. Hacemos un pequeño alto, estamos hablando de la Sociedad Filarmónica y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, estamos hablando de la Sociedad Filarmónica con Pedro Schlueter. Esta temporada con muchísimos conciertos, ¿no? Pues sí, esta temporada con muchísimos conciertos, con muy buenas posibilidades, y sobre todo para no entrar en lo que es el programa que les invito a todos los espectadores a que consulten la página web de la Sociedad Filarmónica para que puedan enterarse. Además,
existe la posibilidad de aún no siendo socio poder acudir a los conciertos, o sea que todo eso lo tienen perfectamente en la página. Continuamos con una labor que yo creo que es muy importante, que es la difusión de la gente joven que está en estos momentos saliendo al mercado, al ruedo, pero que no es que esté saliendo al ruedo, que no son los primeros conciertos. Estamos hablando de personas que incluso ya tienen 3, 4 y 5 grabaciones a una edad que oscila entre los 25 y los 30 años, si incluso hasta, si me apuras, hasta incluso más jóvenes. Más jóvenes. Hay una gran cantidad de intérpretes, sea pianistas, violinistas, chelistas, que son una verdadera y auténtica maravilla. Entonces, ¿cuál es la labor de la Sociedad Filarmónica? Que al fin y al cabo siempre tiene que ser una labor de difusión, dar a conocer a toda esa gente nueva. ¿Qué es lo fácil de esto? Pues hombre, coger siempre las mismas personas, estas que ya están muy consagradas, que sabemos que tienen, que vienen porque ya por el simple nombre la gente ya quiere ir a verlo, pero lo que sí es cierto es que la gente se está sorprendiendo cuando a la salida de los conciertos dice, pero qué barbaridad, pero este individuo toca como jamás en la vida había yo oído tocar, o bien una obra, o bien el violín. Y dice, estoy asombrado, y toda esta gente, ¿de dónde la están sacando ustedes? Y esa es la labor precisamente del programador y el secretario de la Sociedad Filarmónica, Juan Enrique. Hay otra parte, digamos, muy buena de la programación. Me estoy refiriendo a lo que es la programación de ahora, de aquí, a fin de año. Es la recuperación, otra vez, de un concierto que hace la Sociedad Filarmónica, la Orquesta Filarmónica para la Sociedad Filarmónica. Al fin y al cabo, la Sociedad Filarmónica en su interior se gestó la orquesta, y es una especie de entente cordial otra vez que existió en su momento, se había perdido, y ahora nuevamente, gracias al maestro Chichón, pues se ha recuperado. Tendremos un concierto también. Tendremos un concierto extraordinario de Navidad, que es una cosa que siempre nos gustó hacer, pero que esta vez ya vamos haciéndolo con una mayor fuerza, una mayor capacidad de aglutinar una serie de personas, y entre ellas pues dándole cabida, amén de los diferentes estos intérpretes, pues al coro de los barrios orquestados. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que estas instituciones locales, este señor, don José Brito, director de los barrios orquestados, es un personaje al que habría que hacerle un monumento. Claro. Y por último, esto hemos creado, y lo venimos haciendo ya desde hace 2 temporadas o más, una especie, llamémosle, de filmoteca de la Sociedad Filarmónica. ¿En qué consiste? Pues simple y llanamente en rescatar películas de ambiente de música clásica que, bien por los años en que fueron estrenadas, o ya ni se acuerda la gente que existen, o porque son películas que aún teniendo no mucha antigüedad, pues merece la pena que la gente las recupere en el recuerdo. Y concretamente dentro de las 3 que pondremos, porque ponemos una cada mes, una en septiembre, otra en octubre y otra en noviembre. Diciembre siempre es un mes malo, por decirlo de alguna manera, claro, porque hay un exceso de actividades ese mes, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner un caso, nada más, pero no vamos a hablar de todas, ¿no? Por poner un caso, la del mes de octubre, es nada más y nada menos que una película del gran realizador Otto Preminger, que se llama Carmen Jones, y es la versión de Carmen, pero en versión... o sea, se usa la música de Bizet, y es un peliculón maravilloso. Bueno, esa película estaba ahí. Claro. Esas son los rescates que de alguna manera nos gusta hacer, como hemos hecho ya pues una sobre el joven Chopin, una película polaca,
que no sé, nadie sabía, existía, o se han rescatado otras muchas películas muy importantes y muy interesantes que siempre son convenientes dar a conocer a las personas que van saliendo, se van incorporando a lo que es la actividad de la música clásica. Siempre en los últimos tiempos siempre han sido conciertos de cámara. Quitando siempre, de la filarmónica. Es que siempre nuestra actividad es música de cámara, puesto que digamos que la economía no nos permite ni esas grandes orquestas, ni esos grandes intérpretes, sino siempre tratando dentro de nuestros límites, procurar dar la máxima calidad y sobre todo promocionando a la gente que hay que promocionar. Que me imagino que a través de la bueno, y también dando y haciendo en los programas que se den obras nuevas también, o mejor dicho, más que nuevas, que no sean muy de fácil programación. Vale. Que me imagino que de ahí, de esos conciertos, ha salido gente que hoy, en la actualidad, son muy famosos, ¿no? Pues me imagino que sí, porque yo estoy asombrado con la gente que estamos trayendo, sinceramente lo digo, y no ahora como presidente de la Sociedad Filarmónica, sino como simple aficionado. Hay gente, pero de una calidad tan impresionante, que incluso estoy completamente convencido que una persona que no tenga el hábito, por llamarlo de alguna manera, de escuchar música, va a un concierto de estos y oye escuchar o escucha o ve cómo interpreta, y tiene que maravillarse. Hombre, no en vano hay casos a lo largo de la historia de la música en donde un célebre compositor se encamina hacia la música clásica porque lo llevan de chico a ver un concierto y escucha a un célebre concertista de su época y tocando a lo mejor el violín y se enamora de la música y luego llega a ser, pues él no va más dentro de la música clásica. Claro. O sea, esa es la situación. Y así, bueno, pues van transcurriendo los años de la Sociedad Filarmónica. Y así llevamos, pues eso, 177. ¿Nunca paró la Sociedad Filarmónica? ¿Paró alguna vez la Sociedad Filarmónica? Hombre, sí, paró una vez, y, bueno, 2 veces. Una vez, trágicamente, que fue con motivo de la Guerra Civil Española, que tuvo 7 años de inactividad, se dice pronto. Y luego otra en que coincide el 7, porque fueron 7 meses en vez de 7 años, con motivo del COVID. Que esa tuve el honor de padecer. De padecerla y presidirla. Y presidirla. Y que no se la deseo a nadie. Las instituciones a la Sociedad Filarmónica la siguen apoyando. Las instituciones las apoyan, nos apoyan. Evidentemente no nos apoyan en la cuantía en que, por ejemplo, si establecemos comparación con las ayudas que se prestan a otras entidades, instituciones, cosas de esas, pues creemos, modestia aparte, creemos que la labor que viene haciendo la Sociedad Filarmónica es mucho más meritoria y mucho más dada que se le dé una aportación superior. Pero bueno, aún así hay que tener en cuenta de que recibimos unas aportaciones, lógicamente nunca las vemos como las ideales, siempre pretendemos un poco más, porque en definitiva es también mucha la labor que pretendemos hacer de buscar gente, de traer gente, de dar conciertos gratuitos a los alumnos, o por lo menos con unos precios reducidísimos. En fin, todo ese tipo de cosas, pues lógicamente tenemos que tener una ayuda. Y además, sobre todo porque incluso para inscribirte como socio es una cantidad bastante pequeña, ¿no? Con respecto a los conciertos. Te voy a decir 2 cosas. Una, que yo creo que hoy en día nadie se puede asustar porque le ofrezcas durante un mes 2 y a veces hasta 3 conciertos por la exorbitante cantidad de 20 euros. Parte de una base. Con esos 20 euros, yo no sé, porque ya no voy al fútbol, pero no sé si da para una entrada. No sé si da para una entrada. Segundo lugar, cuando viene algún cantante de música moderna, evidentemente creo que los precios son mucho más altos. Tampoco voy a entrar en este tipo de cosas. Y en tercer lugar, si por cualquier circunstancia, como de hecho existe,
tú sales al exterior y acudes a un teatro, a un concierto, a una obra de teatro, o lo que sea, y tú sabes que la entrada, ya sabes más o menos lo que te va a costar. Yo no te voy a decir el precio, claro, pero ya sabes lo que te va a costar, y evidentemente es muy superior a los 20 euros estos de aquí. O sea, a otros niveles, pues te cuento, y no sé si lo repetiré, pues, porque ya, como digo, repito, una anécdota que tuvimos en una ocasión con el pianista, el gran pianista Alexis Weissenberg. Estoy hablando de los años 70 del siglo pasado, efectivamente. Sí. Y este señor, que era un excelente pianista, entonces estábamos en la tapa de la peseta, preguntó qué cuota paga el socio. Y me parece que en aquella época, no me acuerdo si era 150 o 200 pesetas o una cosa así, o un poco menos, no sé exactamente. Y entonces cuando se le dijo eso, que pagaban al mes esta cantidad, dice, vamos a ver, yo he venido a tocar un recital, he tocado con la orquesta, y este mes me dicen ustedes que también van a traer a fulano de tal. Ustedes hacen milagros, eso no lo hacen en ningún lugar del mundo. Palabras textuales. O sea que ahí está la labor. O sea que seguimos haciendo esa labor por un desembolso aparentemente, creo, muy asequible, tremendamente asequible, y yo animo a la gente a eso, a que acuda. Simplemente, si no quiere hacerse socio, puede sacar un bono. Si no, pagar, hay mucha facilidad. Pagar una entrada de un concierto. La entrada del concierto suelto son 25 euros. Por 20 euros tienes todos los conciertos del mes, por 25 vas a pagar uno, claro. Hasta eso. Sí, o sea y sobre todo, aquella cosa que nos decían de pequeño, que probablemente te la dijeron a ti y a mí me la dijeron, cuando uno era pequeñito y le ponían a uno el babero con el puré delante y te daban una cucharada y tú hacías así que no. ¿Y qué es lo que te decían? Pruébalo. Y entonces probabas aquello y ya te gustaba. Pues igual. Claro, y además eso hace cantera, ¿no? Sobre todo el que no ha acudido nunca a un... Hay una cosa que también yo lo he dicho muchísimas veces, la historia de la Sociedad Filarmónica no es una historia de la Sociedad Filarmónica y de los socios, es una historia de la ciudad. Es la historia de la ciudad. Claro. Es el patrimonio de nuestro patrimonio, es patrimonio de la ciudad. Y nosotros suspiramos por un sitio donde tener una sede, donde poder exponer todo el material que guarda la Sociedad Filarmónica, manuscritos, libros firmados, grabaciones. No te puedes imaginar lo que hay dentro de la Sociedad Filarmónica desde un punto de vista, culturalmente hablando, valiosísimo. Eso no es de la Sociedad Filarmónica, es de toda la isla, de toda la isla. Claro, otra cosa es que lo valoren por ese... Lo que pasa es que la gente tiene que tomar... Es como el caso del Museo Canario, por Dios. El Museo Canario, afortunadamente, está en una situación, creo que, aparentemente buena, ¿no? Nunca se sabe, después pues hay muchas cosas, ¿no? Pero, hombre, tiene un respeto, un reconocimiento. Pues eso es lo que pretendemos. La Sociedad Filarmónica lo que pretende es eso, ser un instrumento al servicio de la sociedad que la vio nacer y que ha desarrollado su actividad a lo largo de estos 177 años. Uh-huh. Bien, vamos a hacer otro alto en este camino de la Sociedad Filarmónica y de Pedro Schlueter. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final del enfoque de esta sociedad filarmónica, pero también nos va a dar tiempo estos minutos que nos quedan para hablar un poco de Pedro Slueter. Pedro Slueter, como yo decía al inicio del programa, ha hecho tantas cosas. Por último, ya estamos también en el cine, en los documentales, porque esa ha sido tu última incursión dentro de la cultura. Y ya, bueno, pues te vas pareciendo más a nosotros, ¿no? Sí. Es que yo he tenido una etapa muy curiosa dedicada a lo que es el cine. Y es que cuando yo era muy joven, con 16 o 17 años, por falta de medios en mi casa, yo ni siquiera me llegué a atrever a decirle a mi padre que mi ilusión era estudiar director de cine, pues aparte de haberme insultado, me hubiera mandado a cargar sacos al muelle o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Pero lo que sí siempre me quedó fue una ilusión muy grande por el cine, tal es así que desde mi época más juvenil yo recuerdo de pegarme los domingos 3 películas, pero no 3 películas como ahora te las puedes pegar en televisión, sino yendo a diferentes salas a ir al cine a las 3, a las 5 y a las 7. Sí. O sea, era domingo porque era el día que podíamos ir más. Es decir, yo siempre he tenido una atracción por el cine, continúo teniendo una atracción por el cine, tengo una colección de programas de cines antiguos que un día a lo mejor te la traigo y hacemos un comentario aquí porque es algo que no tiene precio. Pero después tengo que reconocer que por una serie de circunstancias no pude hacer esos estudios de cine. Hice unos guiones para radio, me publicaron uno, después hice teatro, siempre como sucedáneo del cine. Y después en un momento determinado ya llegué a Televisión Española en Madrid. Entonces estuve de guionista y de documentalista de un programa que se llamaba El Arte de Vivir, y en ese programa pues yo particularmente me especialicé en lo que era la música clásica. Fue la ocasión pintiparada para despertar todas aquellas ilusiones que yo tenía dormidas, porque aparte de hacer diferentes tratamientos de distintos compositores, ya sea Liszt, ya sea Chopin, ya sea Villalobos en Río de Janeiro, porque además eso, como te pagaban el viaje, yo encantado. Ibas para allí. En fin, un montón de ellos, como 12, sí, creo que fueron una docena larga de trabajos los que hice a lo largo de los 2 años y pico, pues claro, no era una labor fácil, había que escribir unos guiones, documentarse, hacer las localizaciones sin poder ir al lugar para poder después rodar en los sitios, en fin, y ahí aprendí una cosa estupenda, y entre otras, la que aprendí fue hacer montaje en la sala de montaje, porque entonces se montaba con película. Bueno, todo eso siguió, y entonces paró en un momento determinado en que
yo he seguido siempre dándole vueltas a las cosas de las películas, siempre he hecho guiones de películas, he presentado guiones de películas, no he tenido la suerte, lógicamente, de que se haya hecho ninguna, pero ahora últimamente he descubierto el marco, llamémosle, del documental. Y entonces ya tengo en mi haber 2 documentales, uno sobre Leonard Bernstein en Gran Canaria, en donde auno música clásica con cine, es decir, al final consigo otra vez reconducir las cosas para que se den la mano, en donde ha sido una enorme satisfacción de poder hacer una serie de entrevistas y reunir una documentación de la que no se tenía ni siquiera noticias en los archivos de Leonard Bernstein en Estados Unidos de sus estancias en Gran Canaria. He hecho también un segundo guión sobre con motivo del centenario de la muerte de Camilo Saint-Saëns, que se llama Saint-Saëns en Gran Canaria. Este último se ha hecho con el patrocinio de los ayuntamientos de Guía y de un distrito del distrito de Triana del Ayuntamiento de Las Palmas, y en donde tuve la inmensa suerte además de poder sacar como elemento, digamos, de pajullo, de lo que antiguamente se decía. Yo hago de pajullo en el cine, ¿no? A mis nietas para tener el gusto de verlas. Y ahora estoy preparando una especie, amén de otros proyectos, pero vamos a centrarnos solamente en uno, un documental sobre el que creo que es uno de los grandes personajes culturales de esta isla, que es Luján Pérez. Luján Pérez le sonará mucho por las procesiones de la Semana Santa, por los... un imaginero de Guía, ¿no? Nacido en Guía. Efectivamente, ha nacido en Guía, nacido en Guía. Hemos hecho una recopilación de los lugares por donde estuvo. He rescatado para el documental, que ya se ha filmado, la casa donde nació, que está prácticamente deshecha. En Guía. En Guía, las afueras de Guía. Y me asombro de ver la genialidad de una persona con tan pocos medios, cómo llegó a ser lo que llegó a ser. Se hablan de centenares de tallas, las que hizo, y están diseminadas por todo el archipiélago. Pero no salieron sus imágenes, no salieron de Gran Canaria. Salieron hacia la península. No, nunca. Fundamentalmente no. En lo que se habla muchas veces de que hombre hizo algún viaje. Hay cosas curiosísimas. Se habla de un viaje a la península que no está documentado, porque él pertenece a la época de otro gran imaginero, Salzillo, ¿no? Salzillo, claro. Y entonces hay un viaje sobre todo de Luján Pérez. Estamos hablando, él nace el mismo año en que lo hace Mozart, y para similitud con Mozart, sus restos se depositan en el cementerio, en una tumba en donde no se sabe ya después dónde estaba. O sea que por eso hemos elegido la música de Mozart como fondo también para el documental. Pero lo curioso del caso es que entre las muchas cosas que hace este hombre, es el autor de la fachada de la Catedral de Las Palmas. Es que es algo asombroso lo que hizo este hombre. No solamente talla, fue arquitecto, fue dibujante, fue un fuera de serie. Y eso es lo que realmente es una verdadera lástima, que la gente no conozca y no sepa. Por ejemplo, se habla como uno de los datos más curiosos de su vida. Voy a poner nada más que este ejemplo. Él decía que para ser un buen tallista tendría que ser un gran carpintero. Claro. Y entonces le hablan del tratamiento de la madera que existe en la isla de Cuba. Estamos hablando, señores, del siglo XIX, principios, finales del XVIII, principios del XIX, más principios del XIX. Él no tiene el más mínimo reparo de irse al muelle,
coger un barco de aquellos que iban a Cuba, estar en Cuba el tiempo que estuvo el barco haciendo escala para volver otra vez a Las Palmas, y después de haber visto cuál era el funcionamiento de las carpinterías y el tratamiento de la madera, se vino para acá y su comentario fue que simplemente no era nada nuevo de lo que él había pensado. Y hay otro viaje. Le dicen, ¿y usted no conoce las imágenes de la Orotava, sobre todo de la laguna, de las procesiones? Y el individuo coge, se mete en un barco, se va, corre a pie todos los sitios aquellos y a las 48 horas está aquí. Este era el viaje rápido de una época inconcebible para nosotros, que hoy en día lo vemos muy normal. Sí, pero además, ¿cómo era capaz de hacer ese individuo eso? Él lo hizo. Aparte de eso, su vida interesantísima, muy interesante. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, ya hemos podido hablar de esa última actividad de Pedro Schlueter con esos documentales, que habrá ocasión de hablar de ellos, incluso podremos emitirlos, creo que sí, ¿no? Porque eso, hombre, si quieres, una vez después de presentado... Una de las cosas que sí puedo traer la próxima vez, o incluso si quieres antes, para que lo emitan, es el documental de Saint-Saëns. Por eso, o sea, que aquí tienes tu casa. Lo puedo mostrar. O sea, sí. que eso lo tiene Pedro claro desde hace muchos años, con TAC Televisión. Esta es su casa de hace muchísimos años y cualquier cosa que a él le haga falta, aquí la tiene. Pues como les decía, se nos ha acabado el tiempo. Hemos hablado de la Sociedad Filarmónica, como nos gusta hablar siempre a principio de temporada, porque sigue ahí, esos 177 años que van a ser, pues a lo mejor 300, ¿no? De repente no estamos, o quién sabe, a lo mejor estamos porque han inventado estas técnicas, Pedro, que inventan algo y nos dejan aquí para siempre, pero bueno, sí vamos a estar siempre con la Sociedad Filarmónica y bueno, y con Pedro en lo particular y en lo personal también. Pues Pedro, desearte lo mejor en esta nueva actividad, porque además lo más duro es que tú sigues con el resto también, ¿no? Sí, o sea, que tú no paras, ¿no? Hay que seguir con todo. Y bueno, pues habrá una ocasión, porque además él me daba la idea de un programa del enfoque que seguramente haremos dentro de unos meses sobre las patadas a la cultura que se han dado mucho en estos últimos tiempos. Te cojo ese guante y lo haremos. Gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias a ustedes. Venga. Bien, pues con las palabras de Pedro Schlueter hemos terminado por hoy este programa dedicado a la Sociedad Filarmónica y también, como no, a este gran amigo de esta casa. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.